Gloria al Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, le siga prosperando en una manera grande. Nos sentimos contentos de poder brevemente compartir la palabra del Señor en estos próximos minutos. Le damos gracias a usted que de una u otra forma está escuchando, viendo los diferentes mensajes de la palabra del Señor que están siendo transmitidos por diferentes ministerios de sana doctrina en todas las partes del planeta Tierra. Gracias le damos a nuestro Señor porque su misericordia está para con su pueblo santo en estos tiempos que estamos viviendo. Le damos la gloria y la honra al Cordero de Dios. Quiero hacer una oración breve para poder hablar la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en este día por la vida que nos permites y nos concedes, eterno Dios. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu provisión, por el respirar, Señor. Amado Dios, gracias te damos por nuestra familia, Señor, por las ciudades, por las naciones de la tierra, donde hay hombres y mujeres que se encuentran quizás atravesando situaciones duras, pero todavía con vida. Que haya en ellos, Señor, esperanza, que haya en ellos fe y confianza, reconociendo, Señor, que mientras haya vida, hay esperanza de un cambio en la salud o en la situación espiritual, emocional de cualquier ser humano. Te lo rogamos hoy, que esta palabra llegue, Señor, a todo aquel necesitado. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Brevemente te voy a hablar acerca de las tres pandemias. Tres pandemias que el día de hoy se están llevando a cabo en todo el planeta Tierra. No solamente en el continente americano, sino en diferentes continentes de la Tierra. Y la iglesia de Cristo debemos de tener mucho cuidado con todo lo que hoy está sucediendo. La iglesia no tiene que entrar en pánico. La iglesia tiene que reconocer, o tenemos que reconocer, que son cumplimientos que ya están escritos aquí. En la palabra que usted y yo tenemos, aquí está escrito. Así que estos son cumplimientos bíblicos que sin duda alguna son revelaciones que ya estaban escritas aquí muchos años antes. Así que no tiene que ser sorpresa para nosotros todo lo que está sucediendo. Pero vamos a hablar rápidamente de las tres pandemias. Y la primera pandemia de la que yo te voy a hablar en este momento es la pandemia del miedo. Toda esta pandemia que comenzó hace unos meses atrás, primeramente comenzó con el virus, bueno, como todo se le llama, el COVID-19 o el coronavirus. Usted ya lo ha escuchado por diferentes medios. Lógicamente es algo real, es algo que no es imaginario, es una realidad que se está viviendo en toda la faz de la tierra. Más sin embargo, antes de que el COVID-19 llegara a diferentes naciones de la tierra, ya habían otras pandemias ahí que estaban ya desarrollándose. Y la primera pandemia que llegó a las diferentes naciones de la tierra fue la pandemia del miedo. La pandemia del miedo llegó antes que el COVID-19 a cualquier nación de la tierra. Y la iglesia de Cristo debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué significa en sí una pandemia? Es cuando hay una enfermedad, un virus, X situación que comienza en un continente, atraviesa otro continente y posteriormente se comienza un brote epidemiológico en diferentes naciones de la Tierra. Eso es lo que está sucediendo con el COVID-19, que comenzó con un continente, luego a otro y se extendió a diferentes países, como hoy nosotros podemos darnos cuenta por los medios de comunicación. Pero antes que ese brote llegara a otros países, vuelvo y repito, ya estaba la pandemia del miedo. La pandemia del miedo ha traspasado, bueno, por así decirlo, está en todos los continentes. El COVID-19 quizás todavía no está en todos los continentes. Hay países quizás que posiblemente todavía no lo tengan. Pero ya la pandemia del miedo sí ya está ahí. ¿Y qué es en sí el miedo? ¿Es la percepción de algo que es real o, lógicamente, de algo que ya está? O también de algo que posiblemente va a llegar. Hay gente que no lo tiene,
Hay gente que todavía quizás nunca, en la gracia del Señor, quizás nunca le va a llegar. Pero la pandemia del miedo sí ya lo tiene. El miedo lo está atormentando, el miedo lo está poniendo intranquilo, le está quitando el sueño. E incluso la pandemia del miedo, oye bien lo que te digo, puede ser más peligrosa que el COVID-19. ¿Por qué? Porque la pandemia del miedo, si es posible, si alguien no tiene cuidado, le puede quitar la fe y la tranquilidad y la confianza en Cristo Jesús. Así que vale la pena que podamos entender que antes del COVID-19, que es una realidad, la pandemia del miedo es la que se ha estado extendiendo por diferentes naciones de la tierra. La otra pandemia que se ha estado también extendiendo por todos los continentes es la pandemia del temor. ¿Y cuál es la pandemia en sí del temor? Donde las emociones artificiales o el peligro imaginario está atormentando a mucha gente. Hoy hay mucha gente que ya no quiere respirar el aire que Dios nos ha dado. El ser humano cree que con solo respirar el aire se va a contaminar. Y que si ya no queremos tocar ni siquiera algo en nuestros hogares porque creemos que nos vamos en este caso, a contaminar. Y la enfermedad, vuelvo y repito, es algo real. Pero la pandemia del temor está haciendo, por así decirlo, más daño en sí que lo que el COVID-19 está haciendo en diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque es una emoción artificial, lógicamente, o un peligro imaginario. Quizás nunca nos va a llegar o nunca te va a llegar, pero ya está el temor ahí germinando, y eso, hay mucha gente que de hecho ya no puede ni dormir. Y si usted ha visto algunos noticieros, hay gente que incluso ha llegado al borde de intentar quitarse la vida. Así que la pandemia del miedo, la pandemia del temor, llegó antes que el COVID-19 a diferentes familias. La otra pandemia, la pandemia de la ansiedad. Miren la palabra, la pandemia de la ansiedad. Y es la intranquilidad, es el nerviosismo y es la preocupación que el ser humano hoy está teniendo. Hoy el ser humano no tiene tranquilidad. Está con un nerviosismo, está con una preocupación las 24 horas del día. En pocas palabras, la pandemia del miedo, la pandemia del temor, la pandemia de la ansiedad llegó primero que la pandemia del COVID-19 a las naciones, que todavía quizás alguna de ellas no ha llegado. Y esperamos en el Señor que a muchos países del mundo nos llegue, a muchas ciudades que nos llegue. Hay ciudades que todavía no se conoce ningún caso, pero estas tres pandemias de las cuales yo te hablé ya llegó. Ya está el miedo, ya está el temor y ya está la ansiedad. Pastor, ¿cómo se van esas tres pandemias? El Señor dio la respuesta. Y la respuesta que Él dio, la dio, bueno, de hecho Pedro le escribió y él dijo, echen toda su ansiedad, echen todas sus preocupaciones, echen todos sus temores, echen todos sus miedos, dijo el Señor, sobre mí, porque yo soy, dijo el Señor, el que tengo cuidado de ustedes como mi pueblo santo. Amén. Así que vale la pena que podamos entender que todo lo que hoy está sucediendo es una pandemia. De hecho, ya lo catalogaron como una pandemia, pero hay tres pandemias que van adelante. Ten mucho cuidado que estas tres pandemias de las cuales te hablé no vayan a contaminar primeramente tu casa, tu corazón, tu mente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, miren, les repito, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Usted y yo, como hijos del Señor, debemos de reconocer, lógicamente, que tenemos fe en Jesucristo. ¿Verdad que sí tiene fe? Usted que me está escuchando, si usted tiene fe ahí donde está en su casa, diga amén. Sí, yo tengo fe, pastor, en Cristo. Sí, tenemos fe en Cristo. ¿Y qué significa fe? Hebreos 11:1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que todavía lógicamente no se puede ver. Mire qué precioso es. Confiemos en Cristo. Tengamos convicción de que el Señor está con nosotros, de que no estamos solos. Nunca el Señor ha dejado solo a su iglesia en esta tierra, y Él nunca lo va a hacer. Así que vale la pena que miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13:3, el verso que le leí. Y ahora permanece la fe. Tengamos fe. Tengamos confianza en el Señor. Pero también está la esperanza, dice. Y lógicamente, ¿qué es la esperanza? Esperar con anhelo, con expectación, nuestra redención, que muy pronto está a punto de llevarse a cabo. Muy pronto, usted y yo vamos a ser levantados con poder de este planeta Tierra. Ni la ansiedad, ni el temor, ni el miedo, nada. Nada, ni el nuevo orden mundial, ni el anticristo, nada podrá detener a la iglesia de Cristo de ser levantado con poder. Y eso sí, se lo digo, eso está a punto de llevarse a cabo. Eso está a punto de llevarse a cabo. Comenzamos con la fe, que es la confianza, la convicción, pero está la esperanza, tener una expectación. No esperes que llegue lo que está llegando al mundo a tu casa, no, espera a Cristo. Hay gente que está más esperando como con ansiedad que eso le llegue a sus hogares. Está con una paranoia, con un temor. No, tengamos expectación de que Cristo ya viene por nosotros. Tengamos confianza en que Él está con nosotros. Pero aparte de eso, dice, está también el amor. Mire la palabra, está el amor, está el ser bondadoso, el ser amable, el ser amistoso. Pero aparte de todas esas tres palabras que te dije hoy, está en buscar al Señor y obedecer su palabra. El Señor mismo dijo en su escritura, mira qué precioso lo que el Señor dijo en su escritura en San Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Miren lo que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Usted ama a Dios? ¿Yo amo a Dios? Esa es una pregunta individual que usted y yo nos tenemos que hacer. Y el Señor nos responde, si ustedes me aman, dijo el Señor, van a tener que obedecer esta palabra. Nadie puede decir que ama a Dios si no estamos obedeciendo esta palabra. Si estamos obedeciendo, mira, si estamos obedeciendo esta palabra, podemos decir que amamos a Dios. Pero si alguien dice que ama a Dios y no está obedeciendo su palabra, la Biblia dice que el tal es mentiroso. Por eso es que hay mucha gente que hoy no puede tener paz, porque no está amando a Dios. Y una de las cualidades, una de las evidencias que una persona ama a Dios es que esté obedeciendo su palabra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Mire qué precioso. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mira qué precioso. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros estamos guardando su palabra, el Señor viene a vivir, a habitar por su Santo Espíritu en nuestros corazones. Por eso se cumple lo que dice la Escritura, que el amor echa fuera todo temor, todo miedo, toda ansiedad, toda preocupación. Pero para ello debemos de amar a Dios. Y amar a Dios significa, como él mismo dijo aquí, guardar, obedecer su palabra. Pero mira lo que dice el verso 24, San Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, entre comillas, amar a Dios. El Señor dijo una palabra. Este pueblo dijo, de labios me honra, de labios dice que me ama, pero su corazón dijo, está muy lejos de mí. Les han enseñado, dijo, simplemente a obedecer mandamientos de hombres, dijo el Señor,
pero obedecer mi palabra, por así decirlo, no han podido hacerlo. Mucha gente tiene a Jesús en sus labios. Quizás lo pronuncian con sus labios, pero en su interior, en su corazón, Él todavía no está viviendo. Y todo aquel que todavía el Espíritu Santo no está viviendo en él, esa persona todavía no ha nacido de nuevo. Todavía no puede obedecer la palabra, porque está muerto en delitos y pecados. Hasta que comience abriendo su corazón y reconociendo los pecados, las faltas, y permitiéndole al Señor que entre a su vida, entonces no le va a dar cabida al miedo, al temor, a la ansiedad. Todo aquel que obedece la palabra, el Espíritu de Dios viene a morar. Dice San Juan 14. Pero aquel que no obedece la palabra, no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Señor mismo dijo en San Juan capítulo 15, verso 14. Miren lo que dice. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El mismo Jesucristo dijo, lo pronunció con sus propios labios. Ustedes son mis amigos, dijo el Señor, si hacen lo que yo les pido que ustedes hagan. Muchas veces cuestionamos la palabra y decimos, ¿por qué tengo que obedecer lo que aquí está escrito? El ser humano en todo el mundo, la mayoría, hoy le ha dado la espalda al Señor. Le ha dado la espalda al Señor. Por eso es que hay un tiempo para que todo el ser humano hagamos un stop y nos detengamos y meditemos en nuestros caminos. Hemos descuidado obedecer la palabra del Señor. Y como consecuencia, no vivimos simplemente la pandemia del COVID-19, sino la pandemia del miedo, del temor y de la ansiedad. Los tiempos que vienen en la tierra son duros, son difíciles, y únicamente aquel que obedece la palabra del Señor no le va a poder dar cabida a estas tres pandemias: miedo, temor y ansiedad. Mi oración por ti y por todos aquellos que me están viendo o nos van a ver este video es que en vez de darle la cabida a estas tres pandemias del miedo, temor y ansiedad, le demos entrada a Jesucristo a nuestros corazones. Que nuestros hijos, que nuestras esposas, que tus esposos, que las naciones de la tierra se den cuenta, como dice San Juan 15. Ya lo intentaron sin mí, dijo el Señor, no lo pudieron lograr. Ahora inténtenlo conmigo, dijo el Señor. Conmigo sí lo van a poder lograr. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. El Señor dijo una palabra: ustedes creen que yo no estoy viendo lo que ustedes hacen en el mundo, en el planeta. Yo estoy viendo, dijo el Señor. Y como llamé y nadie me respondió, tengo que hacer esto para llamar la atención del mundo, donde un enemigo invisible, donde un virus ha puesto de rodillas a las naciones de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que en este tiempo hayan hombres y mujeres que podamos reflexionar, que hagamos un cambio en nuestras vidas, o que permitamos, más bien dicho, que usted haga un cambio en nuestras vidas a través de tu palabra. Que obedezcamos tu palabra, que obedezcamos, Señor, tus mandamientos, que traigamos, Señor, delante de tu presencia, ruego, súplica, pero sobre todas las cosas, antes de sacrificio, Señor, antes de cualquier cosa, traigamos arrepentimiento genuino, no de labios, sino genuino, como seres humanos. Y sin duda alguna, la lluvia de sanidad cubrirá los 5 continentes de esta nación. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo cada vida. Quizás hay familias que pueden estar con miedo, temor, ansiedad. Padre, cúbrelos. Arranca todo miedo, arranca toda ansiedad.
Quizás le han dicho que llegó cerca de su casa, Señor, esa pandemia que está hoy en este tiempo. Pero hay promesa tuya, Señor, que a su casa no llegará. Guarda, Señor, esa familia, cúbrelo. Y si estamos en Cristo también, Señor, que de hecho estamos en Cristo, no tenemos miedo a vivir muchos años, como tampoco tenemos miedo a partir de esta tierra en tu perfecta voluntad. Pero mientras tanto, vamos a seguir cumpliendo tu propósito en esta tierra. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.